El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Siéntense. Gracias. Gracias. En la primera lectura que escuchamos hoy del libro del Eclesiastés, nuestro buen Dios nos instruye a través de este libro de sabiduría. Es de la sabiduría que Dios le dio a Salomón. La sabiduría de Dios sigue guiándonos. No es Salomón el único que ha recibido sabiduría. Recibió una sabiduría impresionante él, pero no es el único que ha recibido la sabiduría. La sabiduría de Dios sigue guiando a la iglesia todavía. La sabiduría de Dios llegó a la plenitud en el ser humano en la Santísima Virgen. ¿Quién sabe por qué sube baja? Llega a la plenitud en el ser humano, pero solamente hasta ahora en la Santísima Virgen. Vamos a ver qué es lo que nos dice esto. Nos habla el Señor a través de la sabiduría, nos quiere ubicar, nos quiere poner plantar en la realidad. Hay muchas personas que se matan tratando de obtener cosas en su vida. Hay quienes trabajan por años y años trabajan doble tiempo, sacrifican a los hijos, sacrifican su salud, sacrifican todo para comprar, vamos a decirlo, unas joyas. Logra comprar las joyas, presume sus joyas y se muere. Ahora que se muere y el espíritu sale de la persona, ¿qué es lo que va a ver? ¿Cuál es la realidad que va a ver? Esas joyas fueron pérdida de tiempo. Esas joyas van a ser causa de desesperación. Ahora a ese difunto, ¿qué hice? El tiempo que del tiempo que yo tenía para conocer, amar y servir a Dios, se lo di a estas joyas. El tiempo que yo tenía que haber conocido el camino de la salvación, se lo di a estas joyas. Y ahora, ¿qué tengo en las manos? ¿De qué sirven esas joyas en el juicio de Dios? ¿De qué pueden servir? Pueden ser joyas, pueden ser carros, pueden ser casas, pueden ser tantas cosas. Cada quien tiene diferentes gustos, diferentes deseos de tener, diferentes cosas quisieran tener. Ahora imagínense, se muere la persona y está desesperado porque por haberle dado el tiempo para comprar esas joyas, perdió el tiempo para conocer el camino de la salvación. Pero como amaba profundamente a las joyas, la gente cuando están en el funeral ahí velándolo, le ponen las joyas encima de la caja, encima del féretro. Imagínense el pobre hombre lo que estaría haciendo, estaría gritando: quiten eso de allí. Esa es la causa de la desesperación de él. ¿Qué es lo que quisiera él? Que alguien agarre esas joyas, vaya y venda las joyas y ese dinero lo utilicen para que vayan y le paguen a una persona con la que él dejó una deuda. Vayan y paguen algunas misas para que se le estén celebrando. Vayan y repartan ese dinero entre los pobres y tener algo para ofrecerle a Dios, no las joyas. Pero como amaba tanto las joyas, se la ponen las joyas ahí y los familiares dicen: quería tanto sus joyas que hay que enterrarlo con ellas, y le ponen dentro del féretro la razón por la que se condenó. ¿Hasta dónde?
Y para eso utilizó toda su vida, para eso se desveló, para eso trabajó hasta el cansancio, para eso. Y va a terminar llevándose, imagínense ahora, la posibilidad que él tenía de que esas joyas se vendieran y se hiciera el bien a través de ellas. Los familiares se las ponen en el féretro y los van a enterrar a él junto con sus joyas. Esto es de lo que nos habla el libro de la sabiduría. Las cosas son difíciles, la salvación no es cosa sencilla, la salvación implica que yo me declare la guerra a mí, no que le declare la guerra a los demás, sino que yo me declare la guerra a mí, que yo entienda para qué estoy en este mundo, que yo pueda ver que las cosas van a terminar, cuál es lo más importante en mi vida. La felicidad que nos dan las cosas en este mundo, como dice el libro del Eclesiastés, es vanidad, es viento, es ilusión, es distracción. Todas las cosas materiales mal utilizadas, mal amadas, mal buscadas, es viento, ilusión, es distracción. ¿Por qué digo distracción? Porque no hay tiempo para buscar la felicidad de la tierra y la felicidad del cielo al mismo tiempo. No hay tiempo para eso. No se puede. O abrazas la felicidad del mundo o tratas de abrazar la felicidad del cielo. No puedes abrazar las dos cosas, no hay tiempo suficiente. No vivimos el tiempo suficiente como para querer disfrutar de estas dos cosas aquí en la tierra. No podemos buscarlas, o buscas la felicidad de la tierra o buscas la felicidad en el mundo. Si buscas la felicidad en el mundo, la felicidad del mundo comienza en el mundo y se acaba en el mundo. Esa sí tiene fecha de caducidad. La felicidad del mundo empieza en el mundo y se acaba en el mundo. La felicidad del cielo empieza en el mundo, pero llega a plenitud en el cielo. Esa no llega a plenitud en la tierra. Comienza en este mundo, pero llega a su plenitud solamente en el cielo. El que nos creó quiso ser Él mismo la razón de nuestra felicidad, la razón y la fuente de nuestra felicidad. Es lo más grande que nos dio a nosotros. Dios no es la razón de la felicidad de las fieras, Dios no es la razón de la felicidad de las aves, no es la razón de la felicidad de las plantas, solo de nosotros los seres humanos. Tenemos ese privilegio que nosotros hemos sido creados para que Dios sea la fuente, el fin último de nuestra felicidad. Por eso la felicidad de nosotros consiste en poseer a Dios, no las cosas de Dios. Las personas se han dedicado a tratar de poseer las cosas de Dios, pero las tienen que soltar el día que se mueran. Algunos se aferran a ellas, no se las pueden llevar aunque los sepulten con ellos. No se pueden llevar las cosas. La sabiduría de Dios a través de este libro del Eclesiastés o predicador, que es lo que más o menos significa, es cuando nosotros escuchamos esta palabra de Dios, de la sabiduría de Dios, actúa con poder en nuestra inteligencia, es capaz de acomodar nuestros esquemas mentales si nos abrimos a la palabra de Dios. Llega y puede reacomodar nuestros esquemas mentales, arranca la oscuridad, por eso las personas entienden de pronto su propia vida y su propia situación. Es la sabiduría de Dios la que está actuando, la que está trabajando en nuestras mentes. Arranca esa oscuridad que ocasiona el pecado, esa ceguera que ocasiona el pecado y que nos va distrayendo en nuestra vida, porque sabe que si se nos va el tiempo ya no vamos a poder recuperarlo para regresar a Dios. Hay quienes se arrepienten pero no alcanzan a regresar, no alcanzan a soltar todo lo que habían abrazado. Por eso tenemos que estar atentos, hay que estar escuchando esta sabiduría de Dios y dejándola actuar en nuestra mente para que podamos ver con claridad la realidad de nosotros. El enemigo de Dios va a tratar de distraernos y nos distrae así como las mamás distraen a sus hijos. A veces el niño quiere agarrar algo en una casa que están ahí de visita y el bebé quiere agarrar algo que es de mucho valor. Y los niños sabemos que así como agarran las cosas, las sueltan. Entonces la mamá sabe, si agarra eso, lo va a destruir, se le va a caer o lo va a tirar.
Entonces, ¿qué es lo que hace la mamá para que el niño deje de llorar? Lo distrae. Le enseño otra cosa, unas campanitas que suenan, tiririririr, mira, 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 y el niño ve las campanitas y se le olvida por qué estaba llorando. Si se acuerda, vuelve a llorar. Pero si no se acuerda, se acabó, porque como ya no se acuerda por qué lloraba, se acabó. Es lo que hace Satanás con nosotros. Nos llena de distracciones para que no veamos el camino de Dios, para que deseemos las cosas del mundo y no las cosas que nos llevan al cielo. Y esa es la única cosa para la que estamos en este mundo, para llegar al cielo con nuestro Padre Celestial. El enemigo va a tratar de distraernos, mostrándonos las lucecitas falsas del mundo, los falsos placeres, todas las cosas. A veces, una vez estaba viendo ahí en un video, y pasan a un muchacho, me mandaron en un correo, un muchacho porque tenía una super espalda, lo estaban presumiendo porque tenía una auténtica espalda bien formada, todos los músculos bien delineados, todo. Yo me quedé pensando cuántas horas y horas y horas de trabajo, de cansancio, de dolor, de sufrimiento, y no le van a servir de nada el día que se mueran. De nada le van a servir. ¿Para qué tanto? Al contrario, ese tiempo que es tiempo perdido. Es tiempo perdido, no lo usó para salvarse, que es lo único para lo que vale la pena vivir, para salvarnos, porque vivir para condenarnos, más nos valdría no haber existido. Pero el que empiece a existir ya no puede dejar de existir. Dios a nosotros nos ha creado eternos. Nosotros somos eternos, ni los animales ni las plantas son eternos, nosotros sí somos eternos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto que el enemigo de Dios nos ofrece, tenemos que estar alertas. Para esto necesitamos estar en contacto con la palabra de Dios, con la sabiduría de Dios que es capaz de resquebrajar nuestros esquemas mentales al mostrarnos la realidad. No lo que nosotros pensamos que es la realidad, la auténtica realidad. Entonces nos muestra, el enemigo nos va a mostrar ilusiones de felicidad. Cuando tenga esta casa voy a ser feliz. Cuando pague mis deudas voy a ser feliz. Cuando tenga esto, cuando se solucione este problema voy a ser feliz. Cuando mi suegra se vaya voy a ser feliz. Pues tenemos nuestra felicidad en cosas, ponemos nuestra felicidad en cosas del mundo. Y no está ahí. No está. El enemigo de Dios va a buscar y va a explotar lo que cada quien necesita. A mí no me va a atacar en lo mismo que los ataca a ustedes. A cada quien lo va a atacar de acuerdo a lo que está buscando. De acuerdo a eso es la tentación que le va a poner. Así de que al que esté buscando la verdad, le va a poner filosofías basadas en fantasías. Le va a poner lo que se llaman falacias. La falacia es una mentira con apariencia de verdad. Parecen verdades, pero no lo son. Parecen verdades, pero no lo son. Eso es una falacia. El que está buscando el amor, el enemigo le va a presentar otras cosas como si fueran amor, la dependencia de una persona o la codependencia, que es cuando una persona depende de alguien que tiene un vicio, que tiene una debilidad grave, dependencias, codependencias. A muchos los está llevando ahorita por el camino de las modas, distraen lo que sea en el TikTok y se les van 4 o 5 horas, no duermen, no descansan, se les está yendo la vida y no se dan cuenta. En telenovelas, en películas, están buscando y cazando la última película. Si suman todas las horas que han visto películas, se darán cuenta, el día que se mueran, cuánto tiempo perdido. Cuánto tiempo perdido. Cuánto tiempo. Algunos les ponen juegos y ahí se las pasan en videojuegos y todas sus capacidades, sus fuerzas, sus gustos. ¿Y por qué es tan adictivo el juego? Porque cuando jugamos y llegamos a ganar en el juego, aunque sea el nivel más sencillo, el cerebro se recompensa con dopamina.
Entonces, pues queremos estar recompensándonos y por eso los niños ya dejaron de buscar la dopamina en los juegos, en el correr, en el hacer las cosas. Ahora ya lo buscan en los videojuegos. Ahí el cerebro se recompensa, pero pues están enfermando los niños. Ay, son puras distracciones. Los bailes ahora que se están presentando ni siquiera son distracciones. Van a ser causa de vergüenza y de dolor cuando se mueran muchos, no solamente distracción. En fin, el enemigo de Dios nos quiere arrastrar a su reino por medio de lo que le podríamos llamar la fascinación por las bagatelas. ¿Qué son las bagatelas? Bagatela es todo aquello. Es como, lo pondríamos como chapita de oro, algo que parece muy bonito, pareciera que fuera oro puro, pero es chapita de oro. Cualquier cosita y le va a salir el cobre, cualquier cosita y se va a notar. Parecía que era algo muy hermoso y muy caro y en realidad no vale nada. Era joyería de fantasía, eran perlas falsas que no valían nada. Esas son bagatelas. Bagatelas. Alguien cuida mucho su collar de perlas que parecen perlas, pero no las son. Bagatelas. Son bagatelas, son pérdida de tiempo y si te las vendieron como algo que servía, te engañaron. Bueno, pues el enemigo está trabajando mucho la fascinación por las bagatelas para que dejemos de buscar lo principal que es Dios, su amor y el cielo, para enfocarnos a querer tener las cosas de la tierra. Lo que es chapita de oro, lo que no tiene valor, lo que es de poca importancia verdaderamente. Y cuando van a morir, el enemigo de Dios les quita las vendas de los ojos para provocar desesperación. ¿Qué hice? ¿Qué hice con mis hijos? ¿Qué hice con mi nuera? ¿Qué hice con mi suegra? ¿Qué hice? Por favor, háblenle a mi nuera, quiero pedirle perdón. Y le acaban de quitar las vendas, pero lastimó tanto a su nuera, vea que llegan con su nuera. Te habla tu suegra, te quiere pedir perdón, se está muriendo, vieja loca que se muera. Ahora ya entiendes y ahora ya nadie quiere. Te fuiste con bagatelas. Tú, ¿cómo es posible que a mí me hayan hecho esto? Que a mí me hayan... Bagatelas, mis hijos. Bagatelas. Nosotros estamos aquí para salvarnos. Estamos aquí para alcanzar el cielo. No para quedar bien, no para buscar una felicidad que se va a acabar con nosotros, que no va a llegar más allá de la tumba donde vamos a quedar el último día de nuestra vida. Y el enemigo de Dios nos va a quitar las vendas el día de antes de morir. A él no le interesa quitarnos las vendas después, sino antes de morir. Antes, cuando ya no tengas tiempo de arrepentirte, cuando ya no tengas tiempo de ir a buscar a las personas, cuando ya no tengas tiempo ni la posibilidad. Eso es lo que lleva a muchos a la desesperación. Por eso muchos ya ni siquiera se quieren morir. Quieren tener tiempo para poder alcanzar, ir a pedir perdón, ir a pagar deudas y ya no se puede. Ya no se puede. Es cuando mueren con mucha desesperación. Cuando son por causas espirituales, uno llega, pone agua bendita, hace una oración de corte y todo se establece, todos los aparatitos se establecen. Pero cuando es algo que no le perdonó, algo que su nuera, ella nunca le pidió perdón, ahí no sirven estas oraciones de liberación. Esto es un sentimiento de culpa, es algo que tiene que hacer y no hizo. ¿Cómo se lo arranco yo? Ni siquiera puede hablar, no puede confesarlo, ya no puede nada, está intubada la persona, consciente que el sacerdote está ahí, pero no le escucha y no le puede decir nada. El enemigo sabe lo que hace, nos manda a través de bagatelas y busca quitarnos la venda cuando ya no haya posibilidades absolutamente de nada, de que podamos nosotros corregir los errores que hemos cometido. Por eso tenemos que estar atentos. Por eso la sabiduría de Dios nos llama, por eso la sabiduría de Dios nos quiere presentar la verdad, la realidad para nosotros. Y tenemos que cuidarnos para no dejarnos atrapar por las bagatelas y perder por eso el reino de los cielos. Dice la sabiduría de Dios que todo tiende a repetirse. Eso dice la sabiduría de Dios, todo tiende a repetirse.
Si tú no quieres que tus hijos pierdan la vida en bagatelas, enfrenta esa situación y corrígela, soluciónala, porque si no tus hijos van a seguir los mismos caminos de las bagatelas, van a seguir los mismos caminos de las dependencias. Alguien tiene que enfrentar las cosas, o las enfrentas tú, o las tendrán que enfrentar tus hijos, o las tendrán que soportar tus nietos. Tenemos que darnos el tiempo para enfrentar todo esto, y eso solamente que Dios nos abra los ojos, solamente yendo a Él. Dice el Evangelio de hoy que Herodes tenía esa fascinación por las bagatelas. Esa fascinación, dice la palabra de Dios, que cuando oyó hablar de Jesús tenía curiosidad, no deseos de salvación, no deseos de conocer el camino verdadero. Tenía curiosidad por conocer, por ver a Jesús hacer milagros, no para escuchar la verdad, una predicación de Jesús, no, él no le interesaba eso, quería ver a Jesús hacer milagros, quería que Jesús pareciera un circo donde la gente puede ir a divertirse viendo milagros. Por eso el Señor no hace milagros a todos y no hace milagros siempre. Porque no es un circo esto. Por eso cuando Jesús llega con Herodes, ni una sola palabra dijo. Y Herodes le dijo, hey, no me hablas a mí. Empieza Herodes, se molesta porque no le hizo caso, no le responde a ninguna pregunta a Herodes y se enoja, vístanlo de loco, este es un loco, y lo visten de loco, lo maltratan y todo. Pero pues Jesús no cede a este tipo de cosas, de las curiosidades. Es lo que él tenía ganas, Herodes. Esta curiosidad, la curiosidad nace de una imaginación loca. Es que cuando nosotros, ¿qué será eso? Y si es esto, y si es, hace que vaya creciendo la curiosidad y el deseo de conocer. Va haciendo que vaya creciendo en nosotros. Por eso la curiosidad siempre nace de una imaginación loca, siempre nace de un deseo desordenado de bagatelas. Hay cosas que a nosotros no nos deberían de importar, no deberíamos de perder el tiempo en estas cosas y sin embargo lo estábamos perdiendo. Cuidado con la curiosidad. Cuidado, la curiosidad nos puede llevar a depender de bagatelas y no solamente depender, sino incluso llegar a cometer errores, graves errores, a veces no tan graves y a veces más graves. Fíjense, los gatos son unos animales muy cautelosos, muy silenciosos. Sin embargo, la sabiduría popular dice, por la curiosidad mató al gato. Y es un animal muy prudente. Y sin embargo la curiosidad mató al gato. La curiosidad nos hace irracionables. La curiosidad nos hace cometer errores. Les digo, a veces grandes, a veces pequeños. Y a veces nos hace quedar en ridículo la curiosidad. Platican de una vez que hay un accidente y pues ya se junta toda la gente y todos hablando del accidente y lo rodean, mucha gente rodeando ahí, y llega uno de estos curiosos y dice, ¿quién será? ¿Quién estará allí? Y pues ve que era mucha gente y pues que no iba a poder meterse hasta el frente para ver el accidente y todo. Entonces lo único que se le ocurre es decir, soy familiar, déjenme pasar, soy familiar. Y pues todos empiezan a abrirse, pues dice, soy familiar. Se empiezan a abrir, pero se reían. Y él, soy familiar, déjenme pasar, soy familiar. Ya cuando llega al frente, era un burro. La curiosidad no nos va a llevar a nada bueno. La curiosidad no. Nosotros tenemos que tener un sano deseo de conocer la verdad y de llegar a Dios. Es un sano deseo. No es una curiosidad. ¿Cómo será el cielo? No. El problema no es cómo es el cielo, sino cómo llegar a Él. Eso es lo que nos debe preocupar, cómo llegar a Él. Y eso ya no entra dentro de la curiosidad, eso es un deseo sano. La curiosidad entra por la locura de la imaginación a veces en nosotros. Entonces, ese querer, fíjense, por la curiosidad, ese querer escuchar lo que están hablando de los demás, es la curiosidad de cuáles son las debilidades que tiene esa persona.
Pero mientras yo conozca más debilidades de una persona, a mí se me va a hacer más difícil amarla. Mientras más debilidades conozca de esa persona, más difícil para mí es amarla. Por eso la curiosidad se considera vicio, no se considera virtud. La curiosidad se considera vicio, está dentro de los vicios esta curiosidad. La curiosidad ha hecho que muchas cosas buenas se conviertan en malas. Hay personas que han llegado a recibir, porque el Señor no ha guardado silencio, Dios sigue hablando en medio de su iglesia, y algunas personas les ha regalado el don de profecía, y Dios les habla y la persona escucha, a veces por una voz interna, a veces como si entrara de fuera hacia adentro, pero es locución, se le llama, locución interna, locución externa. Pero la curiosidad de la persona a veces ha llevado un auténtico don de profecía cuando la persona lo que quiere es saber. Entonces se muere fulanito que pues llevaba una vida más o menos y Señor, ¿se salvó o no se salvó? ¿A ti qué te importa? Tú puedes rezar por esa persona. Va jalando el don, va llevándolo a través de esas curiosidades a que se desarrolle el problema de la pitonisa, el pitonismo. Y entonces el enemigo de Dios le empieza a decir cosas que Dios no dice. Dios no cede a este tipo de cosas. Y el enemigo puede empezar a hablar y contamina todo lo que era un verdadero don, queda contaminado por la simple curiosidad. Es que yo quisiera saber, a veces la avaricia más que eso, tantas cosas, pero no podemos bajar ahorita tanto. Hay muchas personas que la curiosidad los ha llevado a quedar atrapados en el ocultismo. No sabían que era ocultismo, pero quedaron atrapados en el ocultismo por la curiosidad. ¿Cómo será? ¿Qué será esto? Y terminan atrapados en el ocultismo. La curiosidad, como es vicio, siempre nos roba la paz. La curiosidad, por ser vicio, siempre nos va a robar la paz. Aleja al Espíritu Santo de nosotros, porque una persona que quiere saberlo todo, quiere saber qué pasó, dónde pasó, qué está pasando allá y aquí, es una persona que va a perder, no va a poder tener el Espíritu Santo en ella. Es una ansiedad por conocer lo que no le importa. Porque ¿qué le puede importar? Si dijera esta persona, yo quisiera saber si está en el purgatorio o en el cielo para rezar por ella. ¿Qué te importa? Reza por ella. ¿Por qué tienes que saberlo todo tú? Si es necesario, Dios se encargará de que lo sepas de una o de otra manera. No lo sabes, entonces no tiene por qué importarte, no tienes que conocerlo todo, no tienes que saber todas las cosas. Tienes que saber lo que corresponde a la misión que te toca a ti. Y no es ninguna degradación. Jesús mismo lo vivió. ¿Cuándo se va a acabar el mundo, Señor? Eso solo lo sabe el Padre, ni siquiera el Hijo lo sabe. ¿Por qué? Porque no está dentro de la misión del Hijo. No está dentro de la misión. No había necesidad de ese conocimiento, no se le da. No hay necesidad de que tú y yo conozcamos algo, pues no se nos da ese conocimiento. Si lo buscamos, ya es una curiosidad malsana. ¿Quién sabe dónde nos vaya a llevar? ¿Quién sabe dónde vaya a terminar? Por eso es que siembra la curiosidad, va sembrando inquietudes, pero también va sembrando desorden. Nos estamos saliendo de la voluntad de Dios, va sembrando desobediencia. No nos estamos abandonando a la providencia de Dios. Queremos saber qué es lo que va a pasar. Queremos tener el control nosotros en las manos. Queremos saber. Y va anulando, por lo tanto, la prudencia en nosotros. Cuando dejamos volar la imaginación, se hace más grande todo el problema. Se hace más grande. Se va haciendo invencible. Y nos equivocamos. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas interpretaciones de las profecías han sido equivocadas? La profecía no estaba mal, sino la interpretación de la profecía. La curiosidad, esa curiosidad ahorita que es tan fuerte de conocer qué va a pasar en los últimos tiempos.
¿Qué va a pasar? Si se va a destruir, si va a temblar, si se van a caer las cosas. ¿Qué es lo que va a pasar? La gente quisiera saber qué es lo que va a pasar. Lo que importa saber es qué es lo que Dios quiere que haga yo ahorita. ¿Qué gano con saber lo que va a pasar si por no hacer la voluntad de Dios ahorita no me estoy preparando para ese momento? Cuando llegue ese momento, si yo hago la voluntad de Dios ahorita, estaré preparado para enfrentar ese momento. Pero si me lo dicen ahorita, a lo mejor me da miedo y corro, y no debería de haber corrido, sino prepararme para lo que tiene que llegar, para esa realidad. No todos estamos preparados, no todos podemos ver esa realidad sin correr, por eso necesitamos preparar. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que Dios quiere ahorita que yo haga? No, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a quedar el mundo? ¿Se va a achicharrar mi suegra? ¿Va a seguir viva esta? ¿Se va a morir? ¿Se va a vivir mi nuera o mi yerno? Eso no es lo que nos importa a nosotros. Eso está en la providencia de Dios y que sigue el curso divino. Lo que a nosotros nos importa es qué quiere Dios ahorita de mí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Eso sí me va a preparar para lo que venga. Lo demás va a generar fanatismo. Va a generar fanatismo y van a llevar a los hijos a un rechazo sistemático de las cosas de Dios. Va a llevar porque se va a caer en imprudencias y va a llevar a la gente a la desesperación, y por eso viene la pérdida de la fe. Es que ya está pasando, es que este es un signo apocalíptico y por lo tanto mañana se va a apagar el sol. Ay, todo el mundo comprando velas, todo el mundo comprando cerillos, todo el mundo comprando. Y como no se fue el sol, como sigue saliendo el sol, se va perdiendo la fe por la mala interpretación, por la búsqueda desordenada de querer saber. Si necesitas saber, la información te va a llegar. Si no necesitas saber, entonces lo que venga a ti no lo vas a saber entender, lo vas a distorsionar y te va a perjudicar. Cuidado con la fascinación por las bagatelas. No es el tiempo de conocerlo, no te corresponde conocerlo, déjalo. Tenemos que vivir lo que Dios quiere que estemos viviendo, confiados, abandonados en la providencia de Dios, no queriendo tener el control. Es que yo lo que quiero saber es cuándo va a empezar la Tercera Guerra Mundial. ¿Y qué gano? ¿Yo qué puedo ganar si sé cuándo va a empezar la Tercera Guerra Mundial? Lo único que voy a hacer es que esconder comida para cuando venga esa Tercera Guerra Mundial. Y si la bomba cae donde yo tenía mi comida, ¿qué gano? Lo que me corresponde, lo que Dios quiere que yo sepa, el momento que yo quiera que Dios quiere que yo sepa, estar abiertos a lo que Dios quiera, no cerrados a todo conocimiento, sino a lo que Dios sí quiere que yo conozca, que yo sepa, porque va a colaborar para el camino de mi salvación. Eso sí, pero sin curiosidades, sin el vicio de la curiosidad, sin el vicio de la fascinación por las bagatelas, por lo que brilla, por lo que yo creo que sería bonito, por lo que yo creo que sería la solución para mi familia. No puede ser, mis hijos, a veces es como si tuviéramos una silla con 3 patas y decimos cuando le ponga la 4ª pata ya va a ser todo una felicidad en mi vida, y consigo un palito, le pongo la 4ª pata, pero se rompe otra de las patas. Tenemos que tener cuidado en esa fascinación. Lo que yo creo que sería la solución, quién sabe si lo sea. Cuidado por la fascinación por las bagatelas. Cuidado por la fascinación por lo que yo creo que debería de ser las cosas, el tiempo, las circunstancias, las personas. Cuidado con la fascinación por las bagatelas, aunque sea algo bueno, aunque sea algo bueno. Si esto nos está alejando, nos está robando el tiempo que necesitamos para hacer la voluntad de Dios, es una bagatela. No nos corresponde en este momento, no tiene valor para nosotros en este momento. Tenemos que saber lo que sigue, vamos caminando de acuerdo a lo que la providencia de Dios nos está poniendo. El deseo por conocer a Dios y el tiempo invertido en conocer, amar y servir a Dios, eso, el día de tu muerte, será tu descanso y tu paz. Eso sí será tu descanso y tu paz.
Todo lo demás que buscaste te despedazaste para poder alcanzar porque pensabas que cuando tuvieras eso todo ya iba a estar bien. Bagatelas. Te vas a dar cuenta, me engañaron y perdí el tiempo. Sí, pero ya no lo puedes recuperar. Ya que te mueres, ya solo a los que Dios les ha permitido que regresen y son muy contados. Son muy contados aquellos que Dios les ha permitido que regresen a este mundo. Así es de que más vale que no confiemos en que nos van a dejar regresar. Hay que prepararnos para el presente, para la realidad. Aquí, amar a Dios, crecer en el amor a Dios aquí, ahora, entender cuál es su voluntad y hacerla. Eso me acerca a Dios, eso me acerca a mi salvación. Es para lo que existimos, no para controlar aquí el tiempo, las circunstancias, para conocer, para tener muchos, cuantos libros. Hay libros y libros y libros que hablan de las profecías, profecías de Fátima, profecías de Medjugorje, profecías de Garabandal, profecías de la Salet, profecías, y todo el mundo dice, es que va a pasar esto, esto significa esto, lo otro, y pasan los años y nada sucede. ¿Las profecías son falsas? No, la interpretación es falsa. ¿Cuándo vas a entender la profecía? Cuando Dios te dé luz, porque la profecía es suya. Cuando Dios quiera, tú entenderás. Y si no es el tiempo, puedes leerla 1000 veces y vas a entender 1000 cosas y todas equivocadas. ¿Cuándo vas a entender? Cuando Dios quiera que entiendas, cuando Dios te dé la luz. Por eso hay que vivir dependiendo de Dios, entregados a Dios, en sus manos. Pidamos hoy esta gracia a nuestro buen Dios como un regalo de esta Santa Misa, la gracia de reconocer cuáles son las bagatelas en nuestra vida, poderlas ver y reconocer, poder renunciar a las bagatelas, a todo lo que no te vas a llevar contigo el día que te mueras. Ni tu mamá, ni tus hermanos, ni tu vieja, ni tu viejo, ni tus hijos. ¡Qué cuidado! No quieras aferrarte a lo que vas a tener que soltar el día que te mueras. Desde ahorita, mis hijos, desde ahorita, que Dios nos permita ver para no vivir para las bagatelas y perder el tiempo para nuestra salvación. Que el Señor nos abra los ojos y nos plante nuestra realidad. Le pedimos las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre. Vamos a